Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Situación revolucionaria y la revolución misma es un proceso objetivo. En El Salvador, eso implicó pasar del modelo de economía orientada hacia afuera, al comercio exterior, a un nuevo modelo siempre capitalista, pero hacia adentro. Basado en la producción de una gran parte de productos que se consumen, por ejemplo, no enviar el café en crudo, sino exportarlo procesado, soluble o tostado. Igual, si se produce algodón, procesar el algodón internamente, si se va a exportar hay que producir telas, ropa, aceite y otras cosas que son derivados del algodón. Dentro del país eso ha dejado mejores efectos económicos porque han surgido nuevos renglones de la economía que han pasado a más manos dejando más ingresos. Cuando surgían crisis exteriores al país, los productores nacionales querían cambiar el modelo porque entraba en crisis la estructura. No se trataba de una crisis puramente económica. Esa es la diferencia que se necesita comprender bien. Por ejemplo, el capitalismo, aun en el momento en que va para arriba y está floreciendo, puede entrar en crisis económica de vez en cuando, pero no es estructural. Eso es propio de las relaciones económicas del capitalismo. Las crisis económicas son malos momentos por los que pasa la economía, pero todavía las carretas pueden seguir adelante, se acaba ese mal momento económico y sigue para arriba el proceso de producción y la rentabilidad. A diferencia de las crisis económicas del momento, la crisis estructural afecta a las relaciones económicas, las relaciones de producción, las superestructuras políticas, afecta todo. Y entonces se plantea el problema de reformarlo para seguir adelante. Esa es la base de la situación revolucionaria. Si no hay crisis estructural, no puede haber situación revolucionaria. Habiendo crisis estructural y siendo nuestro país un país capitalista dependiente, la pregunta es, ¿esta crisis estructural que ha provocado nuestra lucha en este momento abre la posibilidad de una revolución? Todas las luchas sociales por descontento en otros tiempos podrían convertirse en lucha revolucionaria que no buscaba simplemente un pequeño arreglo, sino cambiarlo todo. ¿Podría entonces abrirse la época de revolución? Carlos Marx se refería a dos etapas, etapa de evolución y etapa de revolución. En la etapa de evolución el sistema va desarrollándose, no hay posibilidad de quiebre, no hay posibilidad de revolución. El sistema va avanzando, va floreciendo, hay descontento, porque los capitalistas no han construido su sistema para satisfacer a los obreros, a los explotados. Puede haber momentos difíciles, pero el sistema no llega a quebrarse porque los capitalistas están sólidos, no luchan entre ellos mismos. Tienen mucho control y estabilidad y encuentran la manera de ir solventando esos obstáculos que no se terminan convirtiendo en épocas revolucionarias. Cuando hay crisis estructural toda la situación cambia. Las mismas clases dominantes no están totalmente unánimes, porque cada una tiene sus propios proyectos para salir de la crisis. Ellos dicen, es cierto, hay que reformar. Pero a la vez cada uno piensa, si es a costa mía y me va a afectar, no, que se hagan unas reformas, pero a costa de aquel otro. Se revela que las clases dominantes se dividen, mientras que el movimiento social se transforma en movimiento revolucionario en busca de la toma del poder para transformar todas las estructuras económicas, sociales y políticas. Entonces, la pregunta es esta, si hay una crisis estructural y, por tanto, una situación revolucionaria y un movimiento revolucionario, ¿cuáles son las salidas posibles? Una salida es hacia un sistema democrático antiimperialista en el que se realicen una serie de cambios económicos para buscar soluciones intermedias. Es típico de sectores de la pequeña burguesía que vacilan entre la revolución y la contrarrevolución y solo se deciden hasta que la revolución es muy fuerte. Ahora bien, en un primer momento nosotros no atacamos las posiciones de tercera fuerza,
porque en realidad no puede formarse ningún agrupamiento sin que estemos nosotros incluidos. Nosotros consideramos la posibilidad de la tercera fuerza desde otro ángulo, tenemos una política de ampliar las alianzas, de fortalecer el frente patriótico, el cual llega a abarcar sectores de la pequeña burguesía. Si no vienen hacia nosotros es porque nos tienen miedo, tal vez puedan llegar a ese otro agrupamiento. Pero como allí también estamos nosotros, vamos al baile, con ellos. Allí está la UNTS, no la van a dirigir ellos, la vamos a dirigir nosotros, así como dirigimos políticamente la universidad. Cuando el planteamiento se concretó, Ellacuría se retiró y enarboló un proyecto con la bandera de la tercera fuerza, más vinculado a la idea de la embajada norteamericana de crear un partido laboral. Porque el PDC estaba muy desgastado, venían las elecciones y no se podía jugar solo la carta del PDC. Se dan cuenta que las banderas de oposición son las más populares, entonces los yanquis, que son muy audaces, eso no se les puede subestimar, quieren jugar cartas de oposición y cartas del gobierno al mismo tiempo. Estaban tratando de formar un agrupamiento, un partido laboral con algunos dirigentes sindicales rezagados o vendidos, así como antes formaron la Unión de Partidos Democráticos, UPD, para darle apoyo a Duarte. Ahora quieren formar un partido laboral y están jalando al PCN hacia esa posición y a Ellacuría para que se quede allí. Vamos a ver hasta dónde llega, porque también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por no dejarle ir del todo para que no confunda a la gente. Están coqueteando para que vaya a las elecciones y después se entiendan con el PDC. Ese es el proyecto de ellos. Pero la posibilidad de dar una salida a la crisis estructural en una tercera posición, que no sea ni una solución de capitalismo dependiente del imperialismo, ni una solución hacia el socialismo, no puede ser viable. Porque no existe una solución capitalista independiente, ya eso está cerrado. Es tercera posición en el terreno de la lucha política, pero en cuanto a los proyectos de solución estructural definitivamente, no. En 1932 el pueblo no solo llevó a cabo acciones políticas, sino, se lanzó a acciones sociales y económicas. Cuando el Comité Central del PCS tomó la decisión de irse a la insurrección, ya la gente se estaba alzando. Había una crisis revolucionaria, podría haber sido que el Comité Central hubiera tomado otra decisión, pero de todos modos hubiera habido revolución, la gente estaba en estallido. Otra cosa es si triunfara o no, ese es otro problema, por eso aquel momento se llama crisis revolucionaria.